El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buen mediodía, mis amigos. No es Thaís Peñalver, es Neomar Hernández quien les habla. Estamos acá en Buen Provecho. Thaís lamentablemente tuvo un contratiempo personal que está atendiendo y por eso me ha pedido que le haga un ratico el quite acá con nuestro amigo el doctor Tomás Páez en su sección de los días lunes, La Voz de la Diáspora. Tomás, buenas tardes, ¿cómo te va? Neomar, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Un gusto saludarle, Tomás. Alguna vez conversamos en el otro programa, pero bueno, estamos nuevamente por acá y bueno, un lujo acompañarle a usted en su sección acostumbrada de los días lunes en este Buen Provecho. Igual, Neomar. Bueno, el espacio es suyo. No sé si quiere comenzar usted o quiere que comience yo. No, comienza tú. Yo creo que hay muchas cosas de las que hablar. Están los servicios en Zulia, se está cayendo a pedazos, no llega la electricidad, no hay agua. Lo mismo está ocurriendo en Valencia, problemas en el suministro, los temas de la salud, el transporte inhumano que lleva a las personas como si fuera ganado, toda esa cosa que está ocurriendo en el país, la situación gravísima de PDVSA, donde además están aflorando. Yo creo que hay demasiado tema para cortar y demasiada tela para hablar de ella, ¿no? Así es, Tomás. Pero antes de entrar en materia, ya tenemos también en la línea a nuestro invitado el día de hoy. Voy a presentar el programa. A veces se me pasa inclusive en mi propio programa, pero lo vamos a hacer acá con toda la formalidad del caso. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción nuestra amiga Juliet Córdoba, en los controles nuestro querido César González y en la conducción el doctor Tomás Páez y quien les habla Neomar Hernández. Tomás, efectivamente el tema de los servicios públicos, que no es nuevo a digamos, el deterioro sostenido que vienen sufriendo. Digamos que en la última semana, en las últimas 2 semanas, yo no sé si es que ha llegado a picos históricos en cuanto a la respuesta que generan en las comunidades. Me refiero a las protestas. En todos lados vemos protestas ahora por la carestía de agua, en todos lados vemos protestas por los apagones, por las fallas de la luz eléctrica, que por cierto conllevan a fallas en equipos electrónicos que nadie repone y que en cualquier país del mundo donde existe Estado de Derecho y donde el gobierno es la representación, digamos, consciente de los ciudadanos, se sabe que alguien tiene que responder si se daña algún equipo electrónico. Aquí nadie responde por nada, pero en efecto hay como un pico en la última semana de protestas en todas partes, trancones, o sea, la gente sin que la llamen, la gente está verdaderamente en el hartazgo, ¿no? De cuán deteriorados están los servicios públicos. Yo digo que esto es paradójico porque mientras esto ocurre, está una campaña electoral supuestamente atinente a terminar en una elección el día 20 de mayo, que nada tiene que ver con el plano de la realidad, porque si tú oyes a Nicolás Maduro hablando, bueno, Nicolás Maduro habla como si fuese un hombre que no lleva 6 años en el poder. Es más, es un hombre que tiene tanta cachaza que todavía se atreve a prometer. Y cuando usted promete es porque algo ha cumplido. Y bueno, Nicolás Maduro, si ha hecho algo en 6 años, es no cumplir nada. Aunque en realidad la promesa no es que importase mucho la que hizo en el 2013. Pero esas son las cosas, ¿no?, que se ven. Y frente a eso, bueno, también una oposición o un candidato de oposición que también como que dibuja, como digo yo, castillos en el aire, porque entonces usted ve a Falcón hablando como si esto se trata de una elección normal, como si el tema del 20 de mayo
es un mero trámite para él ya iniciar una transición a la democracia en el país, como si, bueno, si él es el elegido prácticamente a ganar las elecciones, cuando personalmente yo creo que no hay ningún signo que le lleve a uno a pensar que efectivamente Nicolás Maduro va a dejar el poder. O sea, esa es la percepción muy personal que yo tengo. Yo no creo que Falcón tenga ningún chance de ganar la elección, ni que lo vayan a poner, ni todas esas tesis de la conspiración que se oyen por allá a veces, que no, que lo van a poner porque ya acordó, que si ya conversó con los militares. Eso no creo que quepa, ¿no?, en el mundo de lo real en este momento. Pero frente a eso hay, como tú decías, Tomás, un país que se está cayendo. Lamentablemente es un país que se está cayendo y que da muestras del hartazgo todos los días, ¿no? Claro, y en el área de la salud, que es lo que vamos a tocar hoy con nuestro entrevistado, el doctor Enrique Suárez, tenemos allí una gravedad enorme, porque cuando hablamos del servicio de electricidad, está corriendo ahorita en las redes un vídeo que dice, que habla de 3 doctores en una sala de operaciones en la que se ha ido la electricidad y no hay energía para seguir atendiendo al paciente. Pacientes que se quedan en el camino por no existir. Y en el tema de la salud, el asunto está ya en el subsuelo, no solamente porque hay pisos cerrados en las clínicas privadas, porque no hay reactivos, no hay medicinas, no hay equipos funcionando, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí tenemos a un entrevistado de lujo, el doctor Enrique Suárez, que nos puede hablar mucho de la situación en general del sector salud y en particular de su especialización en el área de la oftalmología, para seguir hablando de los requerimientos que tiene el país en su reconstrucción y de cómo la diáspora puede ayudar a ese proceso que vamos a iniciar cuando cambiemos las condiciones del país. Gracias a nuestro invitado. Tiene usted la palabra, doctor Enrique. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes la inquietud. Lamentablemente tengo ya 4 años fuera del país. En el 2014 por razones de seguridad, secuestro, asalto y amenazas a la familia, tuve que dejar el país. Tuve 3 años en Arabia Saudita y desde hace 1 año, exactamente hoy, me vine a República Dominicana, donde abrimos aquí un centro. Desgraciadamente es un tema que más allá del aspecto político, el aspecto social, y es un aspecto humanitario, donde estamos, tengo entendido por mis colegas que están todavía en Venezuela y muchos queriendo salir, los que ya no se han ido, intentando salir, que falta de los insumos básicos, sienten que están haciendo mala práctica médica porque no tienen los instrumentos para poder reaccionar ante eventualidades. Tal vez cuestiones básicas se puedan seguir así, pero cuando se complica una intervención, cuando se complica cualquier procedimiento médico, no hay ni los antibióticos ni insumos para poder reaccionar y sacar un paciente adelante. Enrique, sí, adelante, Tomás. Sí, Omar, vale, Omar, es que un poco lo que quería era insistir sobre el tema de la diáspora de salud, que ya, de la cual habla el doctor Enrique, que se habla de 14.000, 15.000 médicos fuera de Venezuela, además ejerciendo sus profesiones, dirigiendo centros, facultades, etcétera, o como usted mismo, dirigiendo proyectos internacionales, ¿no?, en su área. ¿Qué nos puede comentar? Porque ahí hay una línea de trabajo que es toda la situación del país está forzando a los médicos a irse a buscar nuevas opciones, porque el país le cierra a sus médicos la posibilidad del ejercicio y los trata incluso como ciudadanos de segunda en el país en el que nacieron, ¿no? Bueno, como les dije, yo creo que en muchos centros ejercer medicina en Venezuela es ejercer mala práctica médica, porque no tenemos la manera de garantizar la solución ni la recuperación de un paciente
por falta de medicamentos, instrumentos y los insumos más básicos que ya están escaseando en el país. Nuestro servicio de oftalmología del Centro Médico Docente de la Trinidad, yo creo que ya la cuarta parte... Enrique, vamos, doctor Enrique Suárez, vamos a reconectar con usted porque tenemos, Tomaso, algún problema con la comunicación. Bueno, tú sabes cómo es el tema del internet acá en Venezuela y tenemos un problema en la comunicación por Skype con el doctor Enrique Suárez, pero que además me parece, Tomás, que además de hablar de las dificultades, también es importante, como tú dices, en esos más de 10.000 médicos que se estima que están fuera de nuestro país y que están, por cierto, rindiendo muchos frutos fuera de esta frontera, hablar de los méritos de Enrique Suárez, ¿no? Entiendo que Enrique recientemente ganó una medalla de plata en una especie de olimpiada que se hace para evaluar, para sopesar avances médicos sobre el tratamiento de las cataratas. Él está especializado en el tema de la operación de cataratas, que como sabemos afecta a muchas personas de la tercera edad. Y nos gustaría cuando reconectemos con Enrique también puntualizar eso. Ahora, yo digo, qué difícil, como decía el doctor Enrique Suárez, para un médico y la medicina, que es básicamente una ciencia en la que una persona somete su vida o pone su vida en las manos de otra, hacer que eso sea un trámite normal, ¿no? Porque en Venezuela, como todos sabemos, los insumos escasean. La voluntad puede ser tremenda, puede ser enorme, la disposición humana puede ser increíble, y seguro que es así en la mayoría de los médicos, pero ¿cómo hacer si usted no consigue ni un frasquito de alcohol? ¿Cómo hacer si un algodón es un lujo en Venezuela? ¿Cómo hacer si hasta cuando usted va al médico a hacer cualquier tipo de trámite de hospitalización o este tipo de cosas, si es que consigue donde le den cama, bueno, tiene que llevar hasta las jeringuillas? Entonces es muy difícil, ¿no? Yo creo que es muy frustrante también para el profesional médico, el profesional de la salud, ejercer esa profesión en esas condiciones. Por no hablar, bueno, de más allá de los insumos, de las condiciones de infraestructura que tienen los hospitales, de las condiciones en las que ponen a operar a estos médicos y luego les pagan unos salarios de hambre. Yo leía, Tomás, por cierto, y decía esta doctora, por cierto, tiene todo el mérito del mundo, la semana pasada, una doctora que se jubilaba del Hospital Clínico Universitario, creo yo, y se jubilaba no, sino que terminó su servicio allí, tenía 5 o 6 años trabajando continuamente en el hospital y le dieron un cheque por esos 5 o 6 años de servicio de 150.000 bolívares. Para que tengas una idea, con 150.000 bolívares no te tomas un café pequeño en la Venezuela actual. Ese es el relato más o menos de la situación de los médicos en este país. Tomás. Es que es la situación de todo, Neomar. Tú ves el transporte que iba mejorando en Venezuela y ahora tienes el transporte de ganado, es decir, transportan a las personas como si fuesen ganado. Y además se atreven a decir en el lenguaje orwelliano, ¿no? de George Orwell, decía el país potencia. Bueno, pero ¿cómo es eso que país potencia? Estamos produciendo un 40% menos de petróleo. Estamos con ese transporte, el 60% del parque empresarial destruido. No hay producción agrícola. La destrucción de Agroisleña llevó a la destrucción de la pequeña y mediana producción del sector agrícola que alimenta a Venezuela. El sector privado venezolano no puede cubrir los requerimientos de la población. No puedes importar porque además se han volado todos los recursos, las reservas internacionales están en el subsuelo. La deuda internacional se ha incrementado en 5 o 6 veces. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es que puedes todavía tener la cachaza de decir país potencia? Digamos, yo no, la verdad que, o cuando tienes la salud como la tienes en el subsuelo, porque no solamente los hospitales, es el mundo de la odontología, es el mundo de las farmacias son anaqueles vacíos y que no vaya a salir ningún ministro a decir que están así porque la gente está comprando muchísimo, ¿no? Entonces, nos estamos convirtiendo en un país ya no del tercer mundo, sino del sexto mundo. Estamos en un proceso realmente cavernícola. Esto es desde la gente comiendo en bolsas de basura, burgando la comida para conseguir algo, o desesperadamente movilizarse a pie en la frontera. Nosotros tenemos en este momento más de 40.000 venezolanos en Guadavista. Eso es el 10% de la población de esa ciudad. Y luego tenemos 40.000 personas diariamente emigrando hacia Colombia y de ahí a partir de Colombia hacia otros sitios o retornando al país porque consiguen alimentos, trabajo y recursos
y hasta efectivo, porque en Venezuela no es ni siquiera efectivo. Entonces hablan de una criptomoneda que no es tal cripto, seguramente servirá para lavar cosas, ¿no? Pero no sirve como moneda, es inútil, perfectamente inútil. Entonces uno lo que ve es un absoluto retroceso, un retroceso diario que además se expresa en un desprecio hacia los venezolanos, una burla absoluta hacia los venezolanos. Esa última expresión, dando y dando, uno da cuando uno tiene, ¿no? Pero si tú no tienes, sino que estás utilizando los recursos que le pertenecen a otro, tú estás robando para dar. Así es. Entonces estás dando lo que no te pertenece, eso no puede ser. Eso es todo un enredo de palabras que en el fondo lo que esconden es una tremenda burla a los venezolanos. Así es, Tomás. Vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta seguimos en este buen provecho con el doctor Tomás Páez y también, si podemos reconectar, con el oftalmólogo doctor Enrique Suárez. Ya venimos con más de buen provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. De vuelta en Buen Provecho, ya hemos reconectado con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Enrique Suárez. Enrique, yo le apuntaba a Tomás en el corte anterior que también me generó mucha curiosidad esta noticia que te ha tenido a ti en el centro también, por tu mérito en lograr una medalla de plata en lo que entiendo son unas especies de olimpiadas en una reunión anual que hace la Sociedad Americana de Cataratas y Cirugía Refractiva en los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál es el aporte que llevaste a esta reunión de, entiendo, de oftalmólogos en los Estados Unidos y que te llevó a ganar esa medalla? Este es como un evento que aglutina a los mejores o las mejores sociedades de cirugía de cataratas del mundo, y son 4 equipos: la sociedad americana, la latinoamericana, la europea y la euroasiática, la panasiática, que es todo lo que es el Pacífico desde India hasta Japón. Ahí debemos presentar casos muy complicados y la manera en que se solucionaron esas dificultades quirúrgicas o casos de extrema complicación en cirugía de cataratas. El equipo nuestro latinoamericano estaba integrado por el doctor Orlich de Costa Rica, la doctora Cervantes de México, la doctora Ventura de Brasil y yo representando Venezuela, República Dominicana. Desafortunadamente el evento se realizó en Estados Unidos porque la votación, además de los 4 jueces, la hacía el público de oftalmólogos que estaba en los auditorios. Obviamente, al realizarse el evento en los Estados Unidos y el público ser 90% norteamericano, no voy a decir que nos robaron la medalla de oro, pero sí creo que nuestros casos eran de mayor calidad. Y eso fue una experiencia muy gratificante, no solo desde el punto de vista personal,
sino lo que esto representa para mi país, para Venezuela y ahora República Dominicana. Y de verdad, lo que siento es un gran dolor, por otra parte, porque nosotros hasta hace pocos años éramos insignia en la tecnología de punta en medicina, no voy a hablar de tecnología, de medicina. Nuestros mejores médicos, que lamentablemente la mayoría han emigrado, eran ejemplos a nivel mundial de cada uno de sus especialidades. Particularmente en oftalmología, nosotros éramos centro piloto del mundo. Nosotros teníamos lentes intraoculares que no estaban ni siquiera disponibles en los Estados Unidos. Hacíamos todos los estudios pilotos, los estudios prospectivos de instrumentos. Fuimos líderes mundiales en cirugía de láser. Hicimos casi 70.000 cirugías de láser en el Centro Médico Central de Trinidad y estábamos al número 1 en el mundo. En lentes intraoculares multifocales fuimos pioneros también y estábamos de líderes a nivel mundial en volumen de lentes intraoculares multifocales. Lamentablemente hoy en día ya no se consigue absolutamente nada de esta tecnología. Las compañías se retiraron de Venezuela. Se están poniendo lentes fabricados en India, en China, de verdad, de tercera, cuarta categoría, que eso no debe ser. Primero por la capacidad adquisitiva del paciente, que ya no tiene los recursos para pagar lentes que antes no eran tan costosos, porque eran $150, $200 en el lente básico y hasta $800 en el lente premium de tecnología avanzada, multifocales, para corregir astigmatismo simultáneo. Y desgraciadamente todo eso ya se fue del país. Entonces lo que estamos haciendo es medicina de cuarto mundo. Es importante. Doctor Enrique, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque nuestros médicos, y déjeme felicitarlo, nuestros médicos como usted son los mejores embajadores porque ponen el nombre de Venezuela en alto. Ahora, teniendo todo lo que nosotros hemos tenido en medicina, teniendo además unas facultades de medicina de primer mundo, ¿por qué el régimen venezolano ha despreciado tanto al médico venezolano? Incluso se ha enamorado tanto del modelo cubano que instalaron en la Bolivariana una carrera que están, lo que llaman los médicos integrales comunitarios, de acuerdo a la evaluación que hizo la Universidad Central, están frustrando a una generación porque está muy mal preparado. ¿A qué cree usted obedece ese desprecio al médico, a la medicina y a la formación médica en Venezuela? Bueno, yo creo que no es solo al médico, yo creo que eso es la mediocridad de nuestros dirigentes, que son unos grandes acomplejados de todo lo que sea superior, y lo que quieren es rebajarnos al nivel más básico, más elemental. Y eso es lo que ha hecho medicina. Y le puedo sacar una anécdota brevemente, por curiosidad, un láser para cirugía refractiva que nosotros utilizábamos costaba por lo menos $500,000. Y me enteré en un congreso de la Academia Americana de Oftalmología que la compañía alemana que nos vendía a nosotros los láseres de $500,000 cada uno, había vendido 44 a Cuba, en toda Venezuela, y solo en los centros de medicina privada no había ni 15 láseres. Y el gobierno bolivariano le compró 44 láseres a Cuba, se los regaló. Me fui a Cuba a espiar, acepté una invitación del doctor Ríos, que era el jefe de oftalmología allá, para dar unas conferencias, pero lo que fui a averiguar cómo era el programa de Operación Milagro. Y me sorprendió ver que llegaba un avión de Cubana Aviación con 100 pacientes venezolanos diarios. Encantados, por supuesto, los bajan de los barrios, de los cerros, los montan en un avión por primera vez en su vida, los paseaban por el malecón, los operaban y los devolvían. Cuando le pregunto a Marcelino Río que cuánto costaba más o menos una cirugía de cataratas o refractiva que ellos hacían allá, era como 6 que nosotros le podemos pagar a ustedes el petróleo que nos manda. O sea que le damos el petróleo, le compramos los instrumentos y todos los equipos médicos, nos mandaban esa factura de sobreprecio de $1,500 a $6,000,
para pagarnos el petróleo que ellos nos estaban dando. O sea, vivimos asqueados al encontrar esa realidad. Ahora, doctor Enrique Suárez, el tema entonces es que hasta con la salud, y cada vez que uno aquí, de alguna manera, como decimos los venezolanos, jurunga algún aspecto que tenga que ver con la gestión pública, hasta uno ve que en la salud alguien hizo negocio, porque si usted ha dicho que ese diferencial de hacer una operación en Venezuela, en la mejor clínica privada de Venezuela, o en la más cara, por decirlo de algún modo, costaba en su momento $2.000, y allá en Cuba, con toda una planta que, bueno, que parece que hasta fue instalada, ¿no?, con el dinero venezolano, costaba $6.000, es que alguien ese diferencial de $4.000 le iba al bolsillo, ¿no? Y eso es lo importante acá también. De los cubanos, porque ellos sobrefacturaban para pagar un barril de petróleo que nosotros le estábamos dando, cuánto costaría hasta el momento, pero de 1.500 lo subían a $6.000 y pasaban esa factura un cruce de cuentas de petróleo por cirugía. Y déjeme decirle, la calidad de los cirujanos que había allá no le llegaban ni a los pies a nuestros oftalmólogos. Y no solo eso, 50 microscopios hay, 200 unidades de evaluación. O sea, usted no se imagina la cantidad de equipo, y todos las casas comerciales extranjeras decían: doctor Suárez, ¿sabe que el gobierno bolivariano me mandó un cheque para comprar tanto y tanto? O sea, yo la verdad que estaba asombrado. Y yo decía: mira, en nuestros hospitales no existe ni un solo microscopio. En nuestros hospitales no existe ni una unidad, y mucho menos un láser de esa magnitud. Eso no es justo que nosotros le estemos regalando esas cosas cuando en nuestro país no tenemos ninguno de esos equipos en nuestros hospitales públicos. Yo recuerdo ahorita un estudio que hizo, bueno, una información que sacó la revista de gente que apoya al gobierno, o por lo menos la apoyaba con insistencia antes, a Porrea. Y la información, el estudio que ellos hicieron del sector salud indica, o indicaba en ese momento, no recuerdo exactamente las cifras, que ese es de los contratos más onerosos que conoce país alguno, el contrato en el sector salud que ha hecho Venezuela con Cuba. Algo así como que nos hubiese salido casi regalado haber contratado a Jacksonville Hospital o al Sinaí de Estados Unidos y a todos los médicos norteamericanos, y nos habría salido muchísimo más barato que todo lo que es pagarle al esclavismo moderno cubano, porque al final no se le paga a los médicos, sino al Estado. El Estado tiene unos esclavos que envía a Venezuela, algunos de ellos ni siquiera doctores, o no necesariamente todos doctores, y nos sale 4 o 5 veces más de lo que cobra un doctor en el Algodonal, o que gana un profesor en la Central, o cualquier hospital público, el Luciani, el Pérez Carreño, ¿no? Por razones de trabajo estuve el fin de semana pasado en Miami, y un optometrista, entre comillas, después de conversar con él, resulta que era un médico cubano, oftalmólogo cubano, que estuvo trabajando en Venezuela y se fugó por la frontera de Colombia, como lo han hecho muchísimo, porque les pagaban un sueldo miserable de $6, $7 mensuales, mientras que el gobierno cubano le facturaba, no sé, 10 veces más o 50 veces más por los sueldos de estos médicos que ellos tenían trabajando allá. O sea, había otro sobreprecio en cuanto a los sueldos de los pobres médicos que tenían allá en situaciones infrahumanas. Y la mayoría se escaparon, o muchos se escaparon a través de la frontera. Así es. Doctor Enrique Suárez, estamos conversando con el doctor Enrique Suárez, y también está en línea nuestro querido amigo el doctor Tomás Páez, hoy en el lunes de La Voz de la Diáspora. Hay un punto importante, es que usted decía que ese capital humano que está en Venezuela, y el referente o el más inmediato a usted, que es el de los oftalmólogos, bueno, en términos de avances, en términos de competencia para la praxis médica, le daban, como usted mismo lo decía, 2 patadas o 3 patadas a los especialistas cubanos. ¿Qué hay de ese mundo de los oftalmólogos venezolanos? Usted, como todo médico, porque yo tengo familiares médicos,
me imagino que se comunica o guarda todavía estrecha relación por el WhatsApp, por correo electrónico, con muchos de sus colegas venezolanos. ¿Qué puede decir usted de primera mano? ¿Se están yendo? ¿Se han ido todos? ¿La cosa es mitad y mitad? ¿Cuál es el sentimiento que tienen los oftalmólogos venezolanos? Que bueno, que tampoco es que sean una clase especial, porque son médicos y al final de cuentas son profesionales o son ciudadanos venezolanos. Pero ¿cuál es ese sentimiento que les embarga? ¿Están fuera del país la mayoría? ¿Están acá? ¿Qué están haciendo? No, es muy difícil para el médico emigrar, a menos que abandone su profesión, porque en la mayoría de los países se requiere la reválida. Se requiere revalidar el título médico y no son procesos fáciles. A mí aquí en República Dominicana me tardé como 1 año y medio en poder revalidar mi título médico para poder ejercer. Yo estaba en Arabia Saudita, pasaba 3 meses allá, 1 mes acá, haciendo las pasantías de ley en hospitales públicos, para luego hacer una pasantía de 1 año, que ellos consideran como natural, para poder tener el título. Hay países donde es un poco más fácil, sobre todo yo sé que Argentina, Chile, el mismo Colombia han ayudado un poco para que esto sea más sencillo. Pero muchos de estos procesos de reválida son ad honorem. Entonces, para un médico dejar lo que sea, aunque sea poco lo que tiene en Venezuela, para lanzarse al vacío, es audaz. Yo admiro profundamente a los médicos venezolanos que todavía persisten en Venezuela y nadan contracorriente, y asimismo aquellos que han tenido la valentía de emigrar, porque yo sé que no es fácil. Te decía que de nuestro servicio de oftalmología, yo diría que casi la 4ª parte salió del país. Algunos abandonaron la oftalmología, otros hicieron sus reválidas y están en Estados Unidos, en Chile, Colombia, desperdigados. Incluso conmigo en Arabia Saudita logré llevarme casi 4 o 5 médicos venezolanos que necesitaban allá. Y sus prácticas en Venezuela iban cada vez de mal en peor. Creo que ya tenemos que hacer la pausa comercial. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con este lunes de La Voz de la Diáspora con el doctor Tomás Páez y nuestro invitado del día de hoy, el doctor Enrique Suárez, oftalmólogo orgullo venezolano. Ya venimos con más de este buen provecho en este mediodía del lunes. Ya venimos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Buen Provecho. A esta hora conversamos con el doctor Enrique Suárez, hoy en el lunes de La Voz de la Diáspora con el doctor Tomás Páez acá en Buen Provecho. Hay una noticia que quisiera compartir con ustedes, no sé si ya la han visto mientras estamos conversando, porque es de último minuto. Nicolás Maduro acaba nuevamente de subir el sueldo mínimo. Para redondear la idea, porque ustedes saben que acá está el tema del sueldo más el cobro de los cestatiques, el sueldo total de cestatiques o tickets de alimentación y el salario neto llega a 2.555.500 bolívares. Es decir, porque no vamos a hablar de a cuánto se equipara eso en dólares, ni mucho menos, sino podríamos hablar, por ejemplo, de cuántos kilos de carne podría comprar la gente con eso. Esto debe estar más o menos en el orden de los 2 kilos, si le va con buena suerte en el mercado. 2,5 kilos de carne al mes puede comprar un venezolano con el nuevo sueldo mínimo. Y lo lamentable, mis estimados, es que probablemente el sueldo mínimo es lo que ganen muchos médicos en Venezuela. Y eso es lo que lo lleva a uno a pensar, bueno, 7 años por lo menos, que es lo que tengo entendido yo, de estudio para ser médico cirujano, más todas las especializaciones luego, más todo lo que tiene que asistir en el tiempo que se invierte en simposios, en congresos, en formación, para terminar devengando este salario, para comprar 2 kilos de carne. Imagínese usted, no sé quién quiere tomar el toro por los cuernos de primero, si el doctor Tomás Páez o el doctor Enrique Suárez. Tomás, si quiere un comentario de tu parte. No, déjame, porque además quiero preguntarle al doctor Enrique 2 cosas. No, pero aprovecho que estás diciendo eso. Cuando a mí me preguntan por el tema de la diáspora y que ahorita está saliendo en autobús, a pie o en peñeros, yo le respondo a los periodistas, le digo, pero es que no es posible de esta manera. Un profesor universitario, grado titular, gana $3 al mes, $4 al mes, $5 al mes. Para comprarse un pasaje, suponiendo que el precio permanezca, van a ser necesarios entre 15 y 18 años de ahorro para poder comprar un pasaje de precio $1,000, ¿no? Entonces, por supuesto, nadie va a poder viajar en avión. No solamente se ha reducido el número de líneas que viajan, sino de aquellas que viajan se ha reducido la frecuencia, y entonces los costos se disparan de tal manera que hacen que sea imposible salir por... Entonces, hay que llevarlo a dólares porque la economía está dolarizada, solo que los salarios están bolivarizados, y además eso es moneditas de monopolio que además no se consiguen porque no hay efectivo. Entonces, el efectivo es una de las cosas. Hay que comprar dinero en Venezuela. Eso es retrotraerse al siglo, digamos, la ineficiencia e ineptitud del régimen es más o menos absoluta. Pero regresando al tema de la medicina, hay 2 cosas. Una, el doctor Enrique ha mencionado mucho los países latinoamericanos. En España le están dando, digamos, están haciendo reconocimiento directo del grado, sin necesidad de reválida. No reconocen la especialización, ¿no? Que es una cosa que, bueno, que hace que la gente tenga que prepararse para que le reconozcan su especialización. Pero la pregunta mía es, ¿cómo esos médicos, que seguramente muchos de ellos se van a quedar en el país que los acoge porque ya consiguieron un buen trabajo o sencillamente se fueron con sus hijos y hoy son abuelos, cómo puede participar los médicos que están fuera de Venezuela, ejerciendo la medicina, aprendiendo y conectándose a nuevas tecnologías? ¿Cómo puede participar el médico venezolano de la diáspora en el proceso de reconstrucción Venezuela sin necesidad de retornar? Digamos, cada quien decide dónde vive, si se queda o no se queda, pero me gustaría conocer su opinión dada su enorme experiencia en el campo. Yo creo que tratando de mantener la actualización profesional de cada una de las especialidades, tratar de favorecer la comunicación con nuestros médicos de todos los avances en tecnología y
en la medicina en sí, buscar, porque lamentablemente muchos de nosotros fuimos amenazados y permanecíamos en Venezuela. De manera que tratar de sacar estos médicos y exponerlos a la medicina actual que se está desarrollando en otras partes, y por supuesto esperando los mediante a corto plazo que todo este desastre termine y volver al país a reconstruirlo, o sea, ya poniendo nuestro granito de arena, reconstruirlo desde el punto de vista médico. Entonces, hay que tratar de recuperar la confianza de las compañías, y las compañías nos veían a nosotros, o a muchos de nosotros, como los pilotos de tecnología de punta, y desgraciadamente por todas las razones que conocemos, estas compañías se retiraron del país. Yo creo que cuando se den las condiciones y nosotros podemos arrastrar todas estas casas de tecnología para que otra vez refunden en Venezuela, podremos actualizarnos a corto o mediano plazo. La pregunta, creo yo, Tomás, y específicamente en este caso al doctor Enrique Suárez, aunque asomo o vislumbro alguna respuesta ya en esta pregunta que le respondías a Tomás, tiene que ver con cualquier integrante de la diáspora, o la que le puede hacer uno, cualquier integrante de esta diáspora inmensa de venezolanos, es si usted creería en el retorno a Venezuela luego de que las condiciones materiales que tenemos actualmente sufran algún cambio sustancial. Es decir, por ejemplo, ya sea otro el presidente de la República, se comiencen a dar pasos en otro sentido en la orientación económica del país. ¿Usted volvería, doctor Enrique Suárez? Por supuesto. O sea, a mí no me preocupa el aspecto económico tanto. A mí lo que más me preocupa es el aspecto social, moral y de seguridad. Es lo que yo creo que puede tomar un poco más de tiempo en recuperar. La parte económica, estoy seguro que Venezuela tiene los recursos y tiene el capital humano para poderlo recuperar a corto plazo. Eso coincide, doctor, con las respuestas de los venezolanos en todos los encuentros de los que yo participo. Uno le pregunta, ¿qué le pedí? Si las cosas cambian en el país, ¿qué cosas crees tú que deben cambiar? Y una de las primeras cosas que dicen es, por supuesto, el socialismo, acabar con esa cosa que está destruyendo la vida, pero sobre todo el énfasis en el tema de la seguridad. En Venezuela tenemos casi tantos muertos como en la guerra de Siria y aparentemente no tenemos guerra. Y entonces a la gente le preocupa exactamente eso, el primer derecho de propiedad, el de la vida misma, ¿no? Es el que está en juego. Si es capaz un Estado de garantizar esa seguridad, habría un trecho muy avanzado. Pero hay otra arista del apoyo, que es, yo creo que el apoyo se puede hacer a distancia también. Es decir, uno puede formar personas en la central o en la Carabobo o en donde tenemos escuelas de medicina, sin necesariamente estar presencialmente en el sitio, por lo menos en algunas de las materias. En otras es imposible, pero en algunas de las materias se puede apoyar desde afuera, en cursos cursos intensivos o periodos cortos. Digo, por aquella gente que se ha ido y no piensa regresar a Venezuela, pero está comprometida con el proceso de reconstrucción de Venezuela. Doctor Suárez, vamos a hacer un corte comercial. Tomás, tenemos que hacer la pausa publicitaria en este momento y venimos ya con nuestro último segmento y cómo incidir, como tú estás diciendo, desde afuera en la formación de ese capital humano que todavía, pese a las vicisitudes, sigue acumulando conocimiento en Venezuela y sigue interesado por profesionalizarse. Ya venimos con más de Buen Provecho en este mediodía. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En
En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta ya en este segmento final, el doctor Tomás Páez dejaba una pregunta, doctor Suárez, antes de ir al corte comercial, y tiene que ver con cómo desde afuera hacer para formar a esas generaciones que siguen en Venezuela de alguna manera buscando profesionalizarse. ¿Ha participado, por ejemplo, usted en algún tipo de simposio vía Skype o a través de algún mecanismo de estos que provee ahora el siglo XXI y su tecnología para contribuir con que estos estudiantes de la ULA, de la UCB, de la Carabobo, que están formándose como médicos cirujanos o especialistas ya en oftalmología, aquilaten un mayor número de conocimientos? Y bueno, afortunadamente hoy, a través de las redes sociales, internet, el Skype, nosotros podemos mantener la actualización en cualquier parte del mundo donde uno esté. Pero eso depende básicamente de la motivación personal de cada médico. Hay médicos que sin necesidad de poder viajar al exterior, a los congresos, hoy en día todos los resúmenes de los congresos, incluso por directo, por los webinars o a través de Skype, se puedan estar siguiendo y actualizándose la parte teórica. Ahora, lamentablemente, eso es como una carga virtual, porque después de ver esas maravillas que se están haciendo a nivel mundial, enfrentarse a la realidad donde no se disponga de los instrumentos, la tecnología o los materiales, puede ser frustrante. Sin embargo, una vez más, depende de cada médico personalmente mantener la ilusión, mantener la motivación y buscar la actualización constante, que a través de las redes es muy fácil hacerlo hoy en día. A ver, mi Omar. Ajá, Tomás. No, que me parece maravillosa esa respuesta, porque yo creo que lo que muestra el doctor Enrique, que además tiene, digamos, el grupo de investigación en el que participa, está sentando cátedra. Esa disposición a retornar al país, esa disposición de apoyar en el proceso de formación, yo creo que nos va a permitir acelerar los tiempos de formación cuando logremos cambiar y recuperar la decencia y la democracia en Venezuela, ¿no? Así es. Bueno, doctor Enrique, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero le queremos dejar aunque sea unos 30 segundos para que dé usted sus palabras finales a esa no solo inmensa comunidad de oftalmólogos venezolanos dentro y fuera de Venezuela, sino a los médicos en general, a los médicos venezolanos. 30 segundos para su despedida. Un gran abrazo desde Radio Caracas Radio. Como les dije antes, con mi mayor admiración y respeto tanto al médico que permanece en Venezuela luchando contra toda la adversidad y la patología que se está presentando hoy en día, que había desaparecido del territorio nacional, las plagas que habían sido erradicadas hace muchísimos años, cómo la están enfrentando con las uñas y sobre todo con ese espíritu de vocación
el verdadero mérito. Y al mismo tiempo el reconocimiento a aquellos que se han arriesgado a salir del país, y estoy seguro que buscando un intermedio de preparación para luego regresar y recrear esa maravilla, este nivel tan alto de medicina que tuvimos durante tantos años, hasta hace 20 años que empezó este desastre. Así es. Gracias al doctor Enrique Suárez, médico oftalmólogo actualmente en la República Dominicana, pero como ustedes lo han escuchado, muy conectado todavía con Venezuela y su gente. Desde afuera, pero como si estuviese acá. Tomás. No, me quedo con esas palabras del doctor Enrique: reconocimiento a quienes se quedan y reconocimiento a quienes se van. Nos vamos a necesitar todos los venezolanos tienen cabida en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Ha sido un gusto acompañarles, amigos, hoy junto a Tomás Páez acá en La Voz de la Diáspora, haciéndole el quite a mi querida Thais Peñalver. Mañana probablemente esté de vuelta acá con ustedes. Yo vuelvo a las 4 de la tarde. Nos vemos en un ratico, nos escuchamos en un ratico. Hasta mañana, en buen provecho, y hasta en un rato en Y Así Nos Va. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.